Muy buenas tardes, muy bien, como final del curso vamos a explicar un poco el resumen de todo lo que hemos visto y leído. Para empezar, partiendo de Santo Tomás, gracias a otros textos, hemos entendido cómo hablar de libertad, hemos entendido que no es solamente hablar de la posibilidad de poder hacer algo, tampoco es solamente la capacidad de decisión, implica también otros elementos porque solamente hablar de voluntad y deseo es necesariamente relacionarse con el bien. Y el bien debe entenderse como un objeto reconocido que realmente ayuda, obviamente, a nuestra plenitud. Y en esto hemos entrado pues algunos debates. ¿Por qué? Porque eso, incluso culturalmente y socialmente, a veces ahora lo que antes era conocido como bienes, actualmente no lo son. Por eso es necesario otra vez retomar el concepto de razón para poder entender bien esta problemática y ver razonablemente qué cosa es realmente un bien para nosotros y luego obviamente para nuestros estudiantes. Pero hablar del bien, de aquello que conduce, que nos ayuda a la plenitud, es también no solamente como un simplemente objeto, no estamos adquiriendo objetos ni solamente llegando a metas o objetivos. Esto funciona bien en proyectos de vida, proyectos administrativos, como que no se alcanza una meta y otra meta. No, la vida no es así, la vida es más dinámica e intensa. Por eso es que es necesario también al hablar del bien, hablar de la moralidad, es decir, aquellas cosas que se relacionan con nuestro comportamiento en función a unos fines que consideramos que van a ser justamente los que se identifican con el bien. En este sentido, la moralidad, pues un comportamiento moral, nos libera. ¿Bien? Y aquí entramos al siguiente punto de los que han presentado las lecturas. Y hablar de liberación, en este caso, nos lleva precisamente al texto, nos trae a la memoria el texto sobre Kant y cómo es que realmente una persona puede actuar moralmente y sobre qué bases, sobre nuestros propios deseos, y hemos descubierto que no, porque si no, no se puede sostener. Entonces, y también se entra un subjetivismo peligroso. Yusani plantea esta situación también en un término mucho más simple, con una imagen. La imagen de decir de qué dependemos al final. Es decir, nuestro comportamiento, nuestra escala de nuestros criterios últimos para poder actuar. ¿De qué depende? Él identifica la X como aquello de lo cual uno siempre va a depender. El círculo, en este caso celeste, implicaría la realidad. Ese punto amarillo somos nosotros. Si lo que, de lo que dependemos estuviera dentro de la realidad, seríamos fácilmente manipulables. En la imagen de la izquierda pueden ver que la X está fuera de la realidad. De esta forma, uno no queda atrapado en ella. Nuestro sostén último está fuera de la misma realidad. Por lo tanto, nada de lo que existe nos puede controlar o coaccionar en último término. En la imagen de la derecha, en cambio, la X está dentro y esa X se puede identificar con cualquier objeto de la realidad. Y si se identifica con cualquier objeto de la realidad, estamos hablando de o personas que son falibles o no van a permanecer para siempre, o personas que pueden ser malas, ¿no? Fíjense entonces que la libertad al final exige un elemento en la cual que sostenga el comportamiento hacia nuestra plenitud que no esté dentro de esa misma realidad, sino estaríamos dependientes, ¿no? Y aquí justo Yusani va a decir en la lectura que ustedes van a leer después al finalizar la clase que eh, aunque Yusani va a decir que, aunque parezca contradictorio, el hombre es más libre en la medida que más dependa de Dios. Y el gráfico creo que lo explica mejor. Esto nos ha llevado pues también a presentar el tema de la libertad y su relación con la verdad, porque es obvio, si alguien me ayuda y me dice esto es un bien, yo tengo que aprender a confiar en eso y obviamente también ver si es verdadero o no. Hablar de libertad sin verdad es imposible. Y entonces el maestro tiene que estar también preparado a presentar sus propias afirmaciones, acuérdense de la última sesión, la sesión pasada, sus afirmaciones, lo que él cree como verdadero, lo tiene que también, digamos, defender, dominar, y más en una sociedad como la nuestra, que discute todo, ¿no? Sobre todo lo pasado.
Esto nos lleva al campo educativo. Y en lo educativo, hablar de libertad y educación es también hablar, como lo propone Luigi Giussani, de un riesgo. Esto lo van a ver también en la lectura que se les va a entregar al finalizar la sesión. Fíjense lo que dice Giussani en su libro Educar es un riesgo. Una educación que acepte con vigilancia el riesgo de la libertad del adolescente es fuente real de fidelidad y de devoción consciente a la hipótesis propuesta en ella y a quien la propone. Aquí los voy a dejar para que lean unos segundos la frase y lo vamos a tratar de entender. Bien, lo que hemos visto, como se dan cuenta, es este tema de poder hablar de una propuesta. En la sesión pasada hablábamos de que esta frase revela que un profesor no puede simplemente entrar a una clase como un aspecto mecánico. Ya lo hemos visto cuando hemos hablado de razón y en el último tema cuando hemos hablado de autoridad. Tiene que haber una propuesta del profesor para que pueda no solamente dialogar con el estudiante y guiarlo realmente a fondo en la realidad, introducirlo en la realidad a partir de una propuesta, sino también presentarla como razonable. En esta propuesta que se da al estudiante, Giussani habla y nos clarifica y nos tranquiliza que siempre hay un riesgo, el riesgo de que el alumno pueda o no libremente acogerla, ¿no? Y en este sentido, para poder ser autoridad, y como ya lo hemos visto, una autoridad que ayude al estudiante en su liberación, en nuestra época es cada vez más necesaria esta figura. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen ahora miles de caminos, tanto reales como virtuales, y muchas dudas. Y en ese sentido, tal como lo decía el texto cuando presentábamos a Kant, la educación tiene que dirigirse hacia la autonomía moral. O sea, sí o sí el estudiante tiene que saber, sin depender de nadie, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse. Esta es una meta educativa de fondo, ¿no? Porque al final cómo maneja todo ese conocimiento, que obviamente ya lo hemos visto, en la sociedad postmoderna lo ve como poder. No, acá justamente vemos el comportamiento que tiene que tener, se forma en la educación a partir de un maestro con autoridad que le da una propuesta de vida, una propuesta para enfrentarse a toda la realidad. Es la única forma para poder realmente llevar a estos estudiantes a su plenitud en el buen sentido de la palabra, ¿no? Confiando en que están educándose, que no son buenos naturalmente, sino que realmente son seres humanos que tienen que perfeccionar su voluntad y su libertad. De esta forma, una autoridad así va a vencer el temor al aula vacía, porque van a tener alumnos que en realidad reconocen en ese maestro una propuesta para ayudarlos a guiarse y poder manejar con certezas, propuestas obviamente, no son reglas absolutas, son propuestas que el estudiante va a tener que verificar y eso le va a dar tranquilidad, porque hay un soporte, digamos, una figura que dice, de esta forma es posible vivir. Y esto también requiere, ya se fijarán en qué reto, un docente humanista, un docente que sepa no solamente su propia materia, sino también sostenerse y sostener sus posturas frente a los padres en el trabajo de la formación con sus hijos. De esta forma, la libertad del estudiante y la libertad del maestro se encuentran para trabajar juntos, sin aplastarse una a la otra, sin transformarse en enemigos unos a otros. Esta es la sesión aquí acabamos la sesión de libertad, sobre la libertad, y espero que la lectura que van a dar de Luis Giussani también tranquilice un poco el trabajo y la tarea que nos espera. Gracias.